Ahora vamos a estar compartiendo en Romanos el capítulo 4. Este es un capítulo muy desafiante y es un capítulo central en la exposición de Pablo a lo largo de los 16 capítulos de Romanos. Aquí está haciendo defensa de la justicia por medio de la fe, derribando cualquier otro argumento que los judíos estaban sosteniendo. Y vamos entonces a enfocarnos en este tema. La fe antecede a la ley y se complementa con la ley. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 3. Romanos, el capítulo 3, miren lo que allí la palabra nos dice en los versículos 27 al 31, justamente con esta conclusión para introducir este gran tema, el tema de la justicia de Dios por medio de la fe. Miren lo que dice el 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino confirmamos la ley. Por supuesto, no hay aquí no se excluyen mutuamente la ley y la fe, sino la ley y la fe se complementan. Porque la ley, Pablo también decía, es justa, santa y espiritual. Y por medio de la ley, Dios se ha revelado a su pueblo. Por medio de la ley, Dios nos ha revelado el carácter santo de su nombre, de un Dios justo, de un Dios veraz, de un Dios que no cambia. Por lo tanto, la ley es importante, pero Pablo introduce justamente este tema porque también la ley lo que genera en el corazón es angustia, lo que genera en el corazón es frustración, lo que genera en el corazón es culpa, porque la ley nos sentencia, la ley nos culpa de pecado, porque donde no hay ley no hay transgresión, pero la ley trajo esta verdad al corazón humano, en el que el hombre ve que por sus propios méritos no puede hacer nada. Al contrario, la ley condena a todo ser humano. Y aquí entra este gran tema. En el capítulo 4 vamos a ver principalmente en su argumento a favor de la fe, de la justicia por medio de la fe. Ahora Pablo está utilizando a dos grandes referentes de la historia del pueblo de Israel, grandes e importantes. En primer lugar, Abraham. Miren lo que dice el capítulo 4. En el versículo, vamos a leerlo desde el 1 al 7. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué pues halló? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vemos en primer lugar Abraham. Abraham es un personaje muy importante para la nación de Israel. Abraham es el fundador de la nación de Israel. Además, era considerado como el amigo de Dios. Pero además Abraham no solamente era un hombre al cual los judíos admiraban en base a su caminar con Dios, y llegó a ser un gran referente para la nación de Israel, incluso en los días de hoy. Pero Abraham también es un hombre que desciende de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano. Y Josué, el capítulo 24, nos dice que Abraham era un hombre idólatra. Y de allí lo saca Dios. Y Abraham entonces, ni por medio de realmente una falsa piedad que normalmente la gente suele descansar
en ella para atribuirse mérito alguno de poder buscar el favor o la aceptación de Dios. Obviamente, eso está descartando el apóstol Pablo. No hay aquí mérito alguno en el ser humano y tampoco en Abraham, pero tampoco por su origen o su nacionalidad, la cual los judíos se sentían muy orgullosos y sostenían justamente este gran tema, para lo cual les creaba grandes conflictos al pueblo de Israel, la cual frente a Jesús ellos decían: ¿acaso también nosotros no somos hijos de Abraham? ¿No somos descendientes de Abraham? ¿No somos hijos de fornicación? Y se sustentaban, obviamente, en una actitud más nacionalista, la cual llenaba el corazón de orgullo, ese orgullo nacional, del cual Pablo está diciendo, miren, allí en el verso 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre? No, nuestro padre según la carne. Lo que está diciendo, ¿qué pues consideraremos que Abraham haya obtenido el favor de Dios, la gracia de Dios, por medio de méritos personales o humanos? Queda totalmente descartado todo mérito que pudiera atribuírsele a Abraham por las obras de la ley. Queda totalmente descartado. Pero no solamente utiliza a este referente, Abraham, sino también utiliza a otro gran referente, uno de los reyes más importantes de la nación de Israel. Miren lo que nos dice en los versículos, en el verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado, feliz. La diferencia entre Abraham y David es que Abraham está antes de la ley, el año 2000 antes de Cristo, y la ley viene 600 años después, el año 1400 antes de Cristo. Y aquí David, transgrediendo la ley de Dios, comete un acto de adulterio, pero no solamente adulterio, sino también homicidio calificado, pensado, elaborado, tramado. Obviamente vemos aquí un hombre que para esconder el pecado de su adulterio, ahora arma un plan. Y en ese plan, de manera maquiavélica y de manera perversa, ordena matar allí a su general más importante y ordena que en la batalla lo ponga delante, y cuando el enemigo venga contra el pueblo, todos retrocedan y lo dejen a él solo, para que de esta manera muriera. No solamente entonces vemos el pecado del adulterio, sino también vemos el pecado del asesinato, del homicidio en primer grado. Un hombre que ha elaborado de una manera consciente y perversa. Este es el hombre, es el rey más importante, conocido por los judíos como el hombre conforme al corazón de Dios, como el hombre que era el cantor de Israel, el dulce cantor de Israel. Es posible que un hombre con estas características pudiera llegar a elaborar semejante plan, concebir ideas tan perversas. ¿Crees tú que esto es posible? ¿Realmente que tú y yo, ahora como hijos de Dios, pudiéramos llegar a tener este tipo de pensamientos? Mira lo que la Biblia dice, que si tú te enojas contra tu hermano, te enojas, ya has cometido pecado de homicidio. El odio que en tu corazón puedes producir, la animadversión, el rechazo hacia tu hermano, la palabra de Dios lo toma como asesinato. Y es grave.
realmente. Pero frente a esta realidad, David dice bienaventurado, refiriéndose al Salmo 32. Miren lo que nos dice el Salmo 32. Allí, después de que el profeta Natán lo confronta y su pecado sale a la luz, él escribe esta porción de la Biblia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No dice quitado, sino cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La culpa, esa conciencia de culpa de día y de noche no lo dejó tranquilo. Siendo el rey, podía encubrir su delito, pero ahí está Dios en su amor, levantando a este profeta, como Dios también lo hace con cada uno de nosotros, en su amor, por medio de su palabra, también nos confronta para no quedarnos en esa condición en el que la culpa nos aplaste, en el que la culpa nos deteriore mental, emocional y físicamente. Como lo dice el rey David, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Has visto cuando la tierra se cuartea por el exceso de sol y falta de agua y queda polvo? Eso no es posible para que allí germine o plantes una semilla y germine algo o una planta. Es imposible. Bueno, hay corazones así de secos por causa del pecado. Pero ¿qué nos dice allí el apóstol Pablo? Miren, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. La justicia de Dios a favor del pecador, la justicia de Dios a favor del impío. Y la justicia de Dios no se logra, el acceso y el favor de Dios no se logra por méritos humanos, no se logra por una falsa piedad, no se logra por una tradición religiosa, no se logra porque tus padres asistieron a alguna iglesia, no se logra porque te hayas bautizado en algún otro lugar o aún en esta iglesia. No se logra realmente. Y Pablo está argumentando que la justicia de Dios es solo por medio de la fe. La fe es el medio a través del cual nos alineamos con la verdad de Dios, donde Dios nos declara pecadores a todos, sin excepción. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo que sea justo. Y vemos entonces que esto es gracia de Dios, la justicia de alguien que plenamente podía satisfacer la justicia de Dios, alguien semejante a Dios, justo, perfecto y santo. Nadie más podía lograr la satisfacción de Dios para obtener el favor y el perdón, solamente a través de Jesucristo por medio de la fe. Y esto como una gracia, como un regalo que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Pero no solamente están estos dos referentes, sino también veamos cuáles son los beneficios de la fe para toda la humanidad. Los beneficios de la fe. Vamos a leer en los versículos 9 al 12, 4 del 9 al 12. Miren lo que dice. Es pues esta bienaventuranza, esta felicidad, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión.
Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Este era otro tema en que los judíos empezaron a sostenerse, que sí, es buena la fe, es buena en la medida que le añadas la ley a tu vida y por medio de la ley tú también puedas entonces asegurar esta justicia de Dios. Y es un serio problema que estaban enfrentando y estaban perturbando a la iglesia que estaba allá en Roma, a este puñado de creyentes que habían creído en Jesucristo. Pero no solamente era un tema a través de la ley, sino también un tema a través de la circuncisión. Ahora, el problema cuando uno cae en la tradición religiosa es que pierde la esencia y se enreda en las formas. Y las formas eran justamente este tema, la circuncisión. La circuncisión fue una señal del pacto. El pacto establecido por medio de Dios con Abraham. Sin embargo, le dijo Dios que todo varón de 8 días, de nacido, sería llevado al templo para ser circuncidado. Y de esta manera, a través de la circuncisión como señal del pacto que por lo menos sucedió muchos años antes de que Abraham fuera justificado. Abraham fue justificado antes y posteriormente viene la circuncisión. Posteriormente. Y la circuncisión era la señal que ese niño que nacía y que lo consagraban y lo dedicaban a los 8 días circuncidándolo, entonces venía a formar parte del pueblo de Dios, que era considerado un descendiente de Abraham. Y ahí vemos que empezaron a quedarse en esto. Sí, además, no solamente hay que creer en la fe en la ley para asegurarnos sobre la justicia, sino también hay que circuncidarse. Y la circuncisión vendría a ser el equivalente, lo que hoy para nosotros es el bautismo. Tú primero te arrepientes, reconoces a Cristo como tu Salvador personal y posteriormente, conscientemente, al haber reconocido que eres pecador y al haber recibido esta gracia de Dios para tu vida, siendo absuelto delante de Dios de toda culpa por justicia, por la fe. Esta justicia también te es imputada. Entonces, después, posteriormente, nos bautizamos como una señal pública de que nuestras vidas pertenecen a Jesucristo y que públicamente confesamos que estamos comprometiéndonos a obedecer, a honrar con nuestras vidas todos los días, mientras haya hálito allí en nuestro corazón, en nuestros pulmones, a honrarle y a obedecerle. Esta es la señal del perdón, y de esta manera entonces nos unimos a la iglesia de Cristo. Y esta es la señal de lo que ha sucedido. Esta es una expresión externa de lo que ha sucedido internamente en tu corazón, como lo mismo sucedió con Abraham. La circuncisión era
una expresión externa de lo que ya había sucedido interiormente en el corazón de Abraham. Por lo menos, algunos dicen 39 años antes. Entre la justificación por la fe y la circuncisión. Pero Pablo no se queda ahí en su argumentación. Miren, vamos rápidamente al verso 13 al 18. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Qué interesante. Ahora está recurriendo a un hecho milagroso, sobrenatural, que Dios había hecho a través de la vida de Abraham. En este hecho sobrenatural que solamente Dios puede hacer, que una a un hombre de casi 100 años y a una mujer de 90 años, en el cual además en su edad en que podía concebir, ella fue estéril. Y ahora, sumado a ello, ella es una anciana que era humanamente imposible poder concebir. Dios le dio esta promesa a Abraham. Y esta es la promesa en la cual dice la palabra de Dios que no se debilitó. La palabra es aquí, no se desanimó, no cayó en incredulidad, sino que le creyó a Dios. Y estos son los dos grandes enemigos de la fe: el desánimo y la incredulidad. Ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que Dios te dio una promesa? El tiempo seguramente está transcurriendo. ¿Cómo está tu ánimo en relación a esta fe? ¿Cada día se aviva en tu corazón o se apaga? Al punto que empiezas a dudar y abandonas esa promesa que Dios te dio, determinando en tu mente que esto para ti no es posible, probablemente para otros, pero no para ti. Todo lo contrario sucedió con Abraham. Frente a una posibilidad o a una imposibilidad, mejor dicho, Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza. Y eso es muy importante porque miren lo que dice, que Abraham decide creer tanto contra toda esperanza, como al mismo tiempo en esperanza. Pablo decide creer contra toda esperanza. Imposible humanamente, tanto como atribuyéndole esperanza, porque se sostuvo en la promesa que Dios le dio y se fortaleció en su fe cada día. Y le creyó a Dios y le fue atribuida esa fe por justicia. Y la justicia que Dios te otorga es gracia. Porque donde hay obra de la ley, obviamente no es gracia. Y la obra de la ley, en otras palabras, en base a tus méritos, a tu esfuerzo, a tu piedad o a cualquier cosa que le atribuyas para poder obtener la justicia de Dios, hace dos cosas. Primero, rechaza la fe.
Y segundo, anula la promesa. Por lo tanto, Dios es mentiroso. Dios no es fiel. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Todo lo contrario con Abraham. Creyó en esperanza contra esperanza. Y miren, lo interesante de todo ello, que por medio de esa fe es también hoy en día el medio para cada uno de nosotros, como tú y como yo. Cuando un día, en el peor estado de nuestras vidas, en que parecía que en nuestra mente se había agolpado una cantidad de pensamientos destructivos, perniciosos, dañinos, y el tormento de tu corazón se incrementaba, finalmente el evangelio de Jesucristo que tú escuchaste, así como Abraham le creyó a Dios, cuando el evangelio tú escuchaste por primera vez, tomaste una decisión y le creíste a Dios y le entregaste tu corazón y confesaste tu pecado. ¿Qué sucedió en tu vida? La gracia trae paz y perdón. La ley trae ira y culpa. Por lo tanto, Pablo está desechando todos esos argumentos en lo cual los judíos se sostenían. En tercer lugar, el fundamento de la fe descansa en un hecho histórico. El fundamento de la fe descansa en un hecho histórico. Romanos 4, 19 al 25. Miren lo que nos dice allí la palabra de Dios. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Miren lo que dice a continuación, sino también con respecto a nosotros. Estas son las pisadas de la fe, del cual Abraham recibió el perdón de sus pecados, se le atribuyó perdón a su vida solo por pura gracia, por medio de la fe. De la misma manera con nosotros, dice allí la palabra de Dios, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual fue resucitado de entre los muertos y a través de la cual tú y yo podemos ser justificados. Podemos ser declarados justos, aunque tú y yo no seamos justos, sino que ahora la justicia de Jesús, la única que satisfizo plenamente al Padre, es la que se te imputa, se te atribuye a ti, como si tú hubieras obtenido esa justicia al creer por fe, al unirte a Jesucristo, al unirte en su muerte y en su resurrección, creyendo que eras tú el que debía de morir, pero que Cristo lo hizo por ti, quien murió en esa cruz y resucitó como realmente el aval de que tu fe y mi fe no es en vano. Tu fe y mi fe tiene trascendencia de eternidad, porque Dios es eterno y Dios es fiel. Amén. Esta es la manera como Dios lo estableció ahí en su palabra. Y por medio de esa fe, ahora tú y yo, la Biblia nos dice que también somos hijos de Abraham. Mira lo que nos dice la Biblia en Gálatas 3.
Gálatas, el capítulo 3, los versículos 6 y 9. Gálatas 3, 6 al 9. Miren allí lo que nos dice la palabra. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos, ¿qué cosas son? Hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Y ahí está. Cuando Dios le dijo, mira las estrellas del cielo, a ver si las puedes contar. Así será tu descendencia. Así como las estrellas del cielo. Y han pasado 4,000 años. 4,000. Y el pueblo de Dios sigue multiplicándose de una manera imposiblemente poder contarla. En todo rincón de este planeta, el hombre y la mujer sigue escuchando este mensaje de gracia y sigue recibiendo perdón de sus pecados. Y esa se sigue multiplicando por millones de millones en el mundo entero, hombres y mujeres. Este es el Dios que prometió a Abraham. Y este es el Dios que es fiel para cumplir lo que promete. Solamente cuando tú también por medio de la fe en Jesucristo, quien resucitó para perdón de tus pecados, vienes y te alineas diciendo, como el Señor dijo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es tu condición de vida hoy? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Qué pasaría si Dios hoy te llama a su presencia? ¿Te irías en paz? Con la seguridad en tu corazón de que eres un hijo de Dios. Y realmente cerrarías tus ojos en paz en esta tierra, consciente que lo abrirías en la presencia del Señor. ¿Hay esa seguridad en tu corazón? Miren, la fe es confianza razonada. No es posible creer sin pensar. No es posible creer sin pensar. El hombre y mujer de fe descansa en el poder de Dios y en la fidelidad de aquel que promete. Y Dios te promete perdón de pecados. Dios te promete salvación. La fe es la respuesta a la palabra de Dios, que en tu corazón también Dios está llamándote a sumarte a este gran ejército de hombres y mujeres en todo el planeta que le están diciendo, creo en Jesucristo como el Hijo de Dios. Creo en Jesucristo como mi Salvador personal. Creo que Él murió en esa cruz por mis pecados. Y reconozco que he pecado contra Dios. Y vengo en humildad a confesarle mi pecado y a recibirle en mi corazón. ¿Qué te parece si oramos? Y no importa cuánto tiempo estés viniendo a esta iglesia o a otra iglesia, o no importa si te hayas bautizado. La pregunta es, ¿Dios ha atribuido su justicia a tu favor, quitando de tu corazón la culpa y recibiendo el perdón de tus pecados? Si tienes hoy, si Dios te llama hoy a su presencia, en tu corazón hay seguridad que irías a su presencia con Él. Vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios de los cielos, porque en ella hay consuelo, hay esperanza,
Aún, Señor, para mi vida, en que considero que no merezco el perdón. O aún para mi vida, que autoengañándome he vivido descansando en mis méritos, en mis tradiciones, en mi cultura religiosa. Perdóname, Dios. Confieso que te necesito a ti, Señor. Confieso mis pecados. Te pido perdón y me arrepiento. Gracias, Dios bendito. Gracias, Señor de los cielos, por amarme, por acordarte de mi vida, Señor. Toda mi vida la pongo en tus manos. Gracias por tu amor, por tu perdón. Y allí, mientras estamos orando, quiero dirigirme a ustedes que están aquí, ya sea viniendo hace mucho tiempo o de repente por primera vez y estás escuchando este mensaje y consideras que tú también necesitas tener en tu corazón esta seguridad del perdón de Dios a tu vida, del amor de Dios a tu vida. Y si has orado conmigo de esta manera, yo te ruego que te pongas de pie para orar por ti. ¿Hay alguien que haya orado de esta manera? Póngase de pie. Yo voy a orar por cada uno de ustedes. Que el Señor le bendiga, que Dios la bendiga. ¿Alguien más? Que Dios la bendiga. ¿Alguien más? Que el Señor la bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Allá arriba. ¿Alguien más? Póngase de pie. Que Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios la bendiga. ¿Alguien más? Si ha orado conmigo, reconociendo que Dios la bendiga, póngase de pie. No salga de este lugar con la duda en su corazón. Salga con la certeza de que Dios ha perdonado sus pecados y usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. Que Dios la bendiga. ¿Alguien más? Quiero pedirles un último favor. Quiero orar por cada uno de ustedes. Son varios. Vengan por favor aquí adelante. Vamos a orar. Vengan, vengan, pidan permiso. Ahí a las personas que están a sus costados, vengan para orar. Pasen por favor. Vengan. Vengan por favor. Pasen. Pasen. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este amor tan grande, Señor, manifestado en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cada vida, cada historia aquí delante de ti. Tú la conoces, Señor. Tú los has amado con amor eterno. Padre amado, yo te ruego, Señor, que tomes sus vidas en tus manos, selles sus corazones conforme a tu palabra con tu Espíritu Santo. Señor amado, y tú les confirmes, Padre Santo, para plena certeza que son tuyos para siempre. Te pertenecen, Señor, y de tus manos nada ni nadie jamás los arrebatará, Padre. Bendito Dios, te alabamos y te adoramos y oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.